En Delicatessen vemos a una sociedad posapocalíptica donde la carne escasea y el canibalismo no parece tan malo. Un payaso retirado consigue trabajo en la carnicería de la comunidad, ignorando por completo que el carnicero planea servirlo en la mesa como plato para los extraños inquilinos del edificio. Pensar que el edificio donde vive esta comunidad funciona como una sociedad que nos recuerda un poco a Rebelión en la Granja, porque esta es una pequeña sociedad jerarquizada en la que el dueño de la carnicería, propietario de las tierras y de los medios de producción, tiene bajo su mando al edificio entero. Ya que no hay una moneda que puedan usar todos, utilizan el trueque para intercambiar comida. Aquí hay pobreza, miseria y descontento. Por lo que no tienen otra opción más que comerse entre ellos, practican el canibalismo. El carnicero publica vacantes de trabajo en el periódico y quienes llegan a trabajar los asesina para repartir la carne que salga de estas personas. Este método es muy común, lo hemos visto en muchos casos de homicidios y canibalismo. Llegan personas a pedir empleo, comienzan a laborar y son asesinados o asesinadas por su empleador. Qué interesante es la parte cuando no alcanzan carne y vemos que a uno de los inquilinos le cortan una pierna para repartirla. ¡Qué mierda son! Es al más viejo a quien le hacen eso. Esto es de hecho lo extraño de la película, las prácticas de canibalismo sumadas a la personalidad de los personajes que no son nada comunes. Una inquilina se quiere suicidar con métodos muy sofisticados pero siempre falla. Un señor que inunda su sótano para que vivan ranas y caracoles. ¡Qué impresionante se ve eso! Tiene de decoración un caimán disecado que está siendo también rodeado por caracoles. Esa decoración es impresionante, me gustaría tenerla ahí. Imagínense un caimán disecado con esos caracoles encima. Es muy gore esa parte, muy bizarra. No se la vayan a perder porque es única. A estos personajes se les suman los trogloditas, que son personas que viven debajo de las alcantarillas y que no comen carne, son veganos, o eso es lo que nos quieren dar a entender. Y esta es precisamente la sátira de la película, la sátira de las ideologías, donde pueden surgir ideologías de por todos lados, en cualquier lugar, no solamente en Francia, de donde es esta película, sino que aquí se trata las ideologías en cuanto a los hábitos gastronómicos que tiene la comunidad, de si son carnívoros o si son veganos o vegetarianos. Ante este sistema injusto y de carencias comienza la revolución, inicia una revolución que se da por parte de la hija del carnicero, es ella quien la comienza, quien cansada de la tiranía de su padre y para ayudar al ex clown, al payaso retirado que iba a ser devorado, llama a los trogloditas para que le ayuden en la rebelión. Esta revuelta funciona, muere el carnicero y nos llega el mensaje de que solo la aristocracia, o sea, solo la hija del tirano, pueden organizar y armar la revolución para que los demás la sigan. A mi parecer esta es la sátira, el humor negro de esta película, donde se burlan del cambio de paradigma, o por lo menos el cambio del sistema político de Francia. Película recomendable por lo cultural, tiene sus buenos tintes de humor negro, de ironía, de sátira, pero no es lo más divertida del mundo. Nos vemos en la próxima, saludos.